Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a revisar el tema número 14 que corresponde al tema de dinámica. Para profundizar en este tema, pues vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que ya hemos avanzado. En concreto, pues habíamos estado hablando la mayor parte del tiempo sobre el equilibrio mecánico, ¿no? Equilibrio mecánico. Profesor, el equilibrio mecánico, pues, es parte de ¿qué cosa? De una de las leyes, de una de las explicaciones dentro de las leyes de Newton. Así que vamos a introducir aquí a Newton. Newton y sus tres leyes, ¿no? Nosotros ya sabíamos cómo se comportaban algunas leyes, ya lo habíamos explicado. La primera ley hablaba sobre la inercia. La primera ley, la inercia, ¿no? ¿Qué te decía la inercia? Pues te decía que todo cuerpo tiene como característica el seguir moviéndose. Todo cuerpo va a tender o va a continuar con su movimiento, a no ser de que otro cuerpo o de que alguna fuerza lo detenga, ¿no? Primero entonces hablamos de la inercia. Todo cuerpo entonces siempre busca mantener su movimiento, es una propiedad fundamental de la materia. La segunda ley pues ya nos habla del equilibrio mecánico. En el equilibrio mecánico pues habíamos analizado ciertos comportamientos, ¿no? Hablamos de un equilibrio mecánico únicamente en dos de sus, en dos de sus incisos, ¿no? La primera condición para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico es que realice MRU, velocidad constante. Y la otra sería cuando se encuentra en reposo. Hablamos de un equilibrio mecánico en estas dos situaciones. Profesor, pregunta. En ambos casos la velocidad no varía, y es más, decimos lo siguiente, ¿no? Que nuestra fuerza resultante siempre es cero. Eso es lo que vimos el tema pasado. Que las fuerzas, para estar en equilibrio mecánico, se cancelan, ¿no? Las fuerzas, o la fuerza resultante, pues haría cero. Entonces, profesor, ¿qué va a suceder o qué creen ustedes que va a suceder cuando la fuerza resultante no sea cero? Yo voy a analizar entonces la existencia de una fuerza resultante. Vamos a asumir eso, ¿de acuerdo? ¿Qué sucederá cuando existe una fuerza resultante? Pues lo que va a suceder es lo siguiente, que mi velocidad ya no se mantiene constante. Mi velocidad ya no es una constante. Entonces, profesor, hablamos de una variancia de velocidad. La velocidad cambia. Y si la velocidad cambia, se rompe la constancia de velocidad. Si la velocidad cambia, hablamos de una variación de velocidad. ¿Qué sería esto? Ese triangulito significa variación de velocidad. Profesor, pregunta, ¿qué es la variación de velocidad? La variación de velocidad no viene a ser otra cosa más que una aceleración. Entonces decimos lo siguiente, cuando se rompe el equilibrio mecánico, pues la velocidad deja de ser constante. La velocidad ya no es constante. Hay una variancia de velocidad. Esa variancia de velocidad pues va a depender estrictamente de quién, del tamaño o de esta fuerza resultante. Esta fuerza resultante, en pocas palabras, es la que provoca una variación de velocidad o una aceleración. Eso es lo que nos dijo Newton en su segunda ley, que toda fuerza resultante genera una aceleración. Y es más, si mi fuerza resultante fuese más grande, entonces la variación en la velocidad también sería más grande. Profesor, y si la variación de la velocidad fuese más grande, pues la aceleración tiende a ser más grande. Él se dio cuenta de eso, que la fuerza resultante y la aceleración tienen proporcionalidad directa. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si la fuerza resultante disminuye, pues la aceleración también es más pequeña, ¿no? Entonces eso lo planteó, o eso es lo que se le conoce coloquialmente como segunda ley de Newton. A eso se le conoce segunda ley de Newton. Decimos lo siguiente, que la fuerza resultante tiene relación directa ¿con quién? Con la aceleración. Profesor, pero también tiene relación directa con la masa. Si un cuerpo tuviese más masa, tendría que aplicar una fuerza resultante mayor para moverlo. ¿Te das cuenta?
Si el objeto tuviese una masa pequeña, pues la fuerza resultante también tendría que ser pequeña, ¿no? Y listo. Entonces, utilizamos esa relación. La fuerza resultante es el producto de la masa por nuestra aceleración. A esto es a lo que se le conoce la aplicación práctica de la segunda ley de Newton. Pero la construcción de toda la segunda ley de Newton es un poco más grande, ¿no? Es todo esto. Y listo, profesor. La segunda ley de Newton, ya hemos hablado de esto. Profesor, acá me lo presentan de otra forma. Es lo mismo que esta ecuación, solo que la masa la han mandado a dividir. Pero es lo mismo. Yo prefiero utilizar esto, que me resulta más conveniente. Segunda ley de Newton. La aceleración que experimenta, pues depende de esta fuerza resultante, ya lo teníamos claro. Entonces, profesor, cómo calculamos la fuerza resultante? Pues va a ser un ejercicio práctico, ¿no? El cálculo de la fuerza resultante, pues lo podemos practicar. Profesor, entonces regresamos a nuestra pregunta. ¿Qué es la dinámica? Vamos a explicar la dinámica como esta situación. Como es una parte de la física, obviamente, donde se estudia, ¿qué cosa? Las causas de esta aceleración. ¿Por qué sucede esta aceleración? Ya lo hemos explicado. Ya hemos explicado que esa aceleración es una variación de velocidad provocada por la fuerza resultante. Esta relación entre fuerza resultante y aceleración, pues ese es el campo de estudio de nuestra dinámica. Y listo. Y listo. Eso es dinámica. ¿Qué más, profesor? Segunda ley de Newton, ya la averiguamos. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo observe un cuerpo, un bloque que se está moviendo en esta dirección, mira, date cuenta, la aceleración va en ese sentido, yo voy a decir lo siguiente, que mi fuerza resultante pues va a ser la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha, en dirección aceleración obviamente, menos la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda, las que están o las que son opuestas a nuestra aceleración. Esto que sería, todo esto, chicos, no sería otra cosa que la fuerza resultante. Todo esto es la forma práctica de calcular nuestra fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante por segunda ley de Newton es igual a ¿qué cosa? El producto de la masa por la aceleración. Y listo. Y listo. En el ejemplo, ¿qué fuerzas están a favor de la aceleración? F1 y F2, la sumo. ¿Tengo que restar con quién? Las fuerzas que están opuestas. ¿Quién está opuesta? La F3. Menos F3. ¿A qué es igual? A la masa por nuestra aceleración. Eso es lo que tenemos. Profesor, vamos a realizar algunos ejercicios. Para dinámica, entonces, chicos, primer paso. Primer paso, encontrar nuestra fuerza resultante. ¿De acuerdo? Segundo paso, puedes utilizar la segunda ley de Newton, ¿no? Esta formulita que está por aquí. Esta formulita es la que voy a utilizar. Problema 1, entonces. Sobre el bloque de 15 kilogramos, se aplica una fuerza de módulo 45 newtons. Esta fuerza me dicen que es de 45 newtons. ¿Qué más me dicen? Determina el módulo de la aceleración del bloque. Listo. Yo observo o yo hago el DCL de mi bloque y yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, que mi aceleración va en ese sentido. ¿Y qué fuerzas participan? ¿Qué fuerzas participan en la horizontal para este bloque? Yo me di cuenta de que la única que participa es la de aquí. ¿Qué significa eso? Que esta fuerza entonces vendría a ser ¿qué cosa? Mi fuerza resultante, porque es la única que participa. Profesor, ya encontré quién es mi fuerza resultante. ¿Qué digo? Aplico segunda ley de Newton. Por segunda ley. Por segunda ley de Newton, ¿no? Decimos lo siguiente. La fuerza resultante, profesor, es igual al producto de la masa por mi aceleración. Fuerza resultante ya es dato. ¿Cuánto es mi fuerza resultante? Es 45 newtons. ¿Cuál es mi masa? Mi masa es dato del problema. 15 kilogramos. 15. La aceleración, pues, es lo que me piden, ¿no? Y listo. El 15 que está multiplicando va a dividir. 45 entre 15, profesor, es 3, ¿no? Mi aceleración, entonces, es
3. Profesor, unidad de la aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Y listo, ¿no? Eso es lo que nos pedía. Aplicación directa, aplicación simple. No hay nada del otro mundo, es algo que estamos viendo. Problema número 2. El cuerpo mostrado es de 10 kilogramos. Determina el módulo de la aceleración que genera la fuerza aplicada. Yo me doy cuenta de lo siguiente, que esta fuerza es la única que participa en la horizontal. Así que esta vendría a ser, ¿qué cosa? Mi fuerza resultante. Profesor, he encontrado mi fuerza resultante. ¿Qué aplico? Segunda ley de Newton, ¿no? Decimos por segunda ley de Newton, profesor. Segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual al producto de nuestra masa por nuestra aceleración. Esa es mi segunda ley de Newton. Reemplazo entonces, la fuerza resultante vale 90. Profesor, la masa es dato, 10. Y mi aceleración es lo que quiero, ¿no? El 10 obviamente se va a dividir. 90 entre 10, 9, profesor. Mi aceleración entonces es 9. No te olvides de las unidades. Metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esta es mi aceleración. Y listo, eso es lo que me piden. Sencillo, ¿no? Problema número 3. En este caso me dan la aceleración. Me dicen que esta es la aceleración, chicos. Esta es mi aceleración. Y me piden determinar el módulo de la fuerza aplicada. Esta fuerza, yo me doy cuenta de que es la única que participa en este bloque, en la horizontal, obviamente. La única fuerza que participa. Entonces, esta es mi fuerza resultante, pues. Si esta es mi fuerza resultante, entonces yo digo, profesor, por segunda ley de Newton. Aplicamos la segunda ley de Newton. Voy a tener lo siguiente, que mi fuerza resultante es igual a mi masa por mi aceleración, ¿no? Y listo. La fuerza resultante, ¿quién es? Reemplazo los datos. Es este F, es lo que quiero calcular. ¿A qué es igual? La masa. ¿Cuánto es la masa? Es dato, 70 kilogramos. 70. Profesor, ¿cuánto es mi aceleración? 3.5, ¿no? 70 por 3,5 sería, bueno, eso ya lo podemos calcular. Sabemos multiplicar nosotros, así que no vamos a darle mucho tiempo. 210, 245, ¿no? Profesor, ¿qué unidad? Como es una fuerza, Newton. Y esa es mi respuesta entonces. Eso es lo que me pedían. Y listo, no tengo que hacer otra cosa. Problema número 4. Del gráfico determine el módulo de la fuerza F si el módulo de la fuerza resultante sobre el cuerpo es de 35 newtons. Ya. Profesor, en la horizontal ahora ya no participa una sola fuerza, ahora participan dos fuerzas, la de aquí y la de aquí. Entonces mi fuerza resultante pues va a depender de ambas fuerzas. Yo voy a decir lo siguiente entonces. Ya. ¿Me dan el módulo de la fuerza resultante? Me dicen que la fuerza resultante es 35 newtons. Y yo digo lo siguiente, ¿de acuerdo? La fuerza resultante, y es lo que habíamos dicho que es la forma práctica, es la sumatoria de fuerzas a favor de nuestra aceleración, a favor de la aceleración, menos la sumatoria de fuerzas en contra de nuestra aceleración. En contra, ¿no? O sea, aceleración al otro lado, ¿no? En contra de la aceleración. Y listo, profesor. Mi fuerza resultante es dato del problema, me dice que es 35. ¿A qué es igual? A la sumatoria de fuerzas a favor de la aceleración. Este 80 newtons está a favor. Menos la fuerza que está en contra de la aceleración, ese F, ¿no?
Y listo, no hay otra fuerza, no hay más fuerzas, así que son las únicas. Profesor, ¿cuánto vale F? 80 menos ¿cuánto es 35? Pues F tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 45, ¿no? Y listo. Profesor, ¿45 qué? 45 newtons. No nos olvidemos de nuestras unidades. De forma práctica, chicos, yo me doy cuenta de lo siguiente, que si mi aceleración apunta hacia la izquierda, entonces mi fuerza resultante debería apuntar también en ese sentido. La fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección, porque ambas dependen, una depende de la otra. Profesor, si mi fuerza resultante apunta hacia esta dirección, significa que estos 80 newtons son mayores que estos F. Le ganaría, ¿no? Para que estos 80 newtons terminen empujando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas fuerzas? Las restamos. Si restamos 80 menos F, te tiene que dar la fuerza resultante, que es conocida. ¿Cuánto es? 35 newtons. Y listo, se plantea lo mismo. 80 menos F es igual a la fuerza resultante 35. Es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? Problema número 5. Determina el módulo de la aceleración sobre el bloque mostrado. Yo primero calculo mi fuerza resultante. 70 hacia la izquierda, 45 hacia la derecha. Mi fuerza resultante tiene esta dirección entonces, porque este 70 es mayor. Esta es mi fuerza resultante. Y es más, la fuerza resultante ya la puedo calcular. ¿Por qué? Porque esas dos fuerzas se tienen que restar, ¿no? Uno va en contra del otro, así que las restamos. 70 menos 45, 25 newtons, profesor. He encontrado mi fuerza resultante, pues ahora voy a hacer la simple aplicación de ¿qué? De la segunda ley de Newton. Decimos entonces, por segunda ley de Newton, por segunda ley, la fuerza resultante es igual a el producto de la masa por nuestra aceleración. Reemplazamos los datos aquí. La fuerza resultante ya la encontramos, es 25. La masa pues sería dato, también es conocido, 10 kilogramos. Y nuestra aceleración, que es lo que nos piden, ¿no? Profesor, el 10 que está multiplicando va a dividir, y 25 entre 10 sería 2,5. La aceleración entonces es 2,5. No nos olvidemos de nuestras unidades, metros por segundos al cuadrado. Y listo, esta es nuestra respuesta. Problema 6. Ahora sí, profesor, ahora sí, mira, date cuenta. Yo observo que hay dos fuerzas que están apuntando hacia la derecha y hay una fuerza que apunta hacia la izquierda. Yo me doy cuenta de lo siguiente, que estas fuerzas que apuntan hacia la derecha se tienen que sumar y pues son mucho más grandes que esta fuerza. Así que mi cuerpo, ¿hacia dónde se va a mover? Se mueve hacia la derecha. Esta va a ser la aceleración de mi cuerpo, ¿no? La aceleración tiene esta dirección. Profesor, si la aceleración tiene esta dirección, entonces mi fuerza resultante también tiene esta dirección, ¿no? Mi fuerza resultante también tiene esta dirección. Es más, la puedo calcular porque todas las fuerzas son conocidas. 60 y 50 se suman. 60 y 50 suman 110. 60 y 50 se suman. Profesor, el 30 apunta hacia el otro lado, se resta. Y listo. Listo. 60 más 50, 110. 110 menos 30, 80. He encontrado entonces mi fuerza resultante, que es 80 newtons. Ahora, ¿qué aplico? Aplico la segunda ley de Newton. Pues, profesor, decimos por segunda ley de Newton, ¿no? Por segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual a la masa por nuestra aceleración. Fuerza resultante ya es conocida, ya la hemos calculado, es 80. La masa es dato, debería ser dato la masa, 40.
multiplicado por nuestra aceleración, ¿no? Obviamente 40 va a dividir, y 80 entre 40, ¿cuánto es? Es 2. Mi aceleración, entonces, profesor, ¿cuánto es? Es 2. ¿2 qué? 2 metros por cada segundo elevado al cuadrado, ¿no? Y listo, chicos. Esa sería nuestra respuesta. Bien, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo sería hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.